Giordano Bruno nació en 1548 en Nola, Italia, y fue un filósofo, matemático y astrónomo destacado del Renacimiento, una época de renovación cultural e intelectual en Europa. Desde joven ingresó a un convento dominico donde recibió formación en teología, filosofía y astronomía. Sin embargo, Bruno pronto comenzó a cuestionar los dogmas religiosos, lo que lo llevó a abandonar el convento en 1575 y a huir de la Inquisición. A partir de entonces viajó por Europa residiendo en ciudades de Alemania, Italia, Francia e Inglaterra, donde desarrolló y difundió sus ideas revolucionarias. En Francia logró entusiasmar al rey con la idea de que cada uno se puede volver, si aprende el arte, inteligente en todo y poderoso sobre todo, pero luego tuvo que escapar a Inglaterra por las revueltas anti-herejía. Una de las principales contribuciones de Bruno fue su cosmología, que rompía con las creencias tradicionales. Afirmaba que el universo era infinito y que el Sol no era el centro, sino una estrella más en un cosmos lleno de otros soles. Según Bruno, estos astros podían tener planetas habitados, una teoría conocida como la pluralidad de mundos, radical para su tiempo. Además, rechazó el geocentrismo, una visión defendida por la Iglesia, que situaba la Tierra en el centro del universo. En su pensamiento, Bruno unió la divinidad y el universo en una entidad finita y en constante cambio, eliminando la idea de un único centro universal, idea llamada panteísmo. El Renacimiento, el contexto en el que surgieron las ideas de Bruno, fue un movimiento cultural europeo que marcó la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, entre los siglos XIV y XVI. Su esencia radicó en un renacer de las artes, las ciencias y la filosofía, inspirado por los textos de la antigüedad clásica, especialmente de Grecia y Roma. El humanismo, la corriente filosófica central del Renacimiento, situó al ser humano y sus capacidades en el centro de la reflexión, promoviendo una visión positiva y optimista sobre el potencial humano y su relación con el mundo. La influencia clásica en las artes impulsó el uso de la perspectiva, el claroscuro y un detallado estudio de la anatomía humana, visible en las obras de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y Rafael. En la ciencia, este período fomentó una mentalidad de observación y experimentación, que rompía con explicaciones medievales y abrió el camino a la revolución científica. Pensadores como Copérnico, Giordano Bruno y Galileo se atrevieron a desafiar las concepciones tradicionales del cosmos, transformando la comprensión humana del universo. Finalmente, la postura crítica de Bruno hacia la Iglesia y su negativa a retractarse lo llevaron a enfrentarse con la Inquisición. En 1600 fue condenado y ejecutado en la hoguera en Roma, en el Campo dei Fiori. Giordano Bruno contribuyó ampliamente en la filosofía y la ciencia. Presentó dos teorías innovadoras que cuestionaban la visión del mundo en su época: el universo infinito y la naturaleza de la materia. Según su teoría del universo infinito, el cosmos no tiene límites, y cada estrella visible representa otro sol con sus propios planetas, sugiriendo la existencia de múltiples mundos habitados. Esto contradecía la visión geocéntrica y finita de la Iglesia, haciendo de Bruno un adelantado a su tiempo con una perspectiva mística del cosmos. En cuanto a la naturaleza de la materia, Bruno sostenía que toda la materia estaba hecha de una sustancia única y divina, interconectada en el universo. Su visión panteísta veía a la materia como una manifestación de la mente divina, anticipando ideas modernas de física cuántica y atomismo. Una idea suya que lo evidencia es la idea de que la materia es lo único que existe y es solamente transformada por su entorno. Estas teorías, aunque radicales, lo consolidaron como un pensador revolucionario y lo llevaron a ser perseguido por la Iglesia. Según Augusto Guso, Bruno, aunque adelantado en la física, sostenía teorías matemáticas que ya en su época eran confusas y desatinadas. Mezclaban matemáticas, física y metafísica de modo que no puede hallar simpatía ni indulgencia en los matemáticos modernos. El pensamiento de Bruno tuvo una repercusión a largo plazo en la ciencia y la filosofía. En la ciencia, Bruno fue precursor de conceptos cosmológicos modernos, defendiendo la existencia de un universo infinito y sin centro, anticipando ideas de astronomía y astrobiología sobre exoplanetas y otros sistemas solares. Su noción de una materia universal
prefiguró teorías de física cuántica sobre la interconexión de la materia. En la filosofía, su panteísmo influyó en pensadores como Spinoza y desafió el concepto de un Dios externo al mundo material. Bruno promovió el pensamiento crítico y la autonomía filosófica, inspirando el libre pensamiento e ilustración. Bruno fue un firme defensor de la libertad de pensamiento y desafió las doctrinas ortodoxas de la Iglesia y la filosofía aristotélica. Creía en el derecho de explorar la verdad sin aceptar ciegamente dogmas impuestos. Veía el conocimiento como dinámico y accesible a través del pensamiento crítico, promoviendo el uso de la razón. Dejaba de lado el sentido común. Y desafiando la ortodoxia, rechazó la doctrina aristotélica y la autoridad de la Iglesia, proponiendo un universo donde Dios está en todas partes, no limitado a un lugar o institución. Su visión de pluralidad de mundos y relativismo de la verdad cuestionó la noción de una verdad absoluta. Por su legado y contribución a la libertad de pensamiento, Bruno es recordado como un precursor del pensamiento crítico y racional, inspirando la ilustración y contribuyendo al desarrollo del humanismo secular. Su proceso judicial y ejecución por herejía simbolizan la lucha por la autonomía intelectual. En 1592, Bruno fue arrestado en Venecia, denunciado por Giovanni Mocenigo, un veneciano que lo había convencido de volver al peligro de la Inquisición italiana tendiéndole una trampa, invitándolo a ser su profesor. La Inquisición romana lo juzgó y tras 7 años de proceso lo condenó por herejía. Se negó a retractarse de sus ideas y fue ejecutado en la hoguera en el campo dei Fiori de Roma en 1600, convirtiéndose en un símbolo de resistencia ante la opresión intelectual. La conclusión que nos deja sobre su impacto en el pensamiento libre fue debida a sus obras. Bruno dejó una profunda huella en la ciencia y la libertad intelectual, inspirando a pensadores de la Ilustración y a científicos como Galileo y Newton a explorar un universo lleno de posibilidades. Su enfrentamiento con la Inquisición reforzó la libertad intelectual y alentó a la independencia del pensamiento racional frente a la represión. Bruno representa el valor de la libertad intelectual y nos recuerda que el conocimiento florece cuando es libre, impulsando a la humanidad hacia la exploración de lo desconocido.